Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Me he dado cuenta por la lectura, es una porción bastante larga, son 71 versículos los que encontramos en este capítulo. Y el reto principal esta mañana va a ser encontrar el mensaje en estos 71 versículos. Juan escribe estos 71 versículos y estos 71 versículos en conjunto nos apuntan a un solo mensaje. Lo que vamos a hacer esta mañana va a ser desempaquetar estos 71 versículos. Vamos a pasar más tiempo viendo nuestras Biblias, viendo la porción, y vamos a ir haciendo anotaciones para poder encontrar cuál es el mensaje y poder aplicarlo. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la oportunidad que nos das a todos nosotros de exponernos a tu palabra. Te pido que me utilices para poder exponer el evangelio, Padre, de una manera clara. En esta porción tan larga, Padre, y el clima y las preocupaciones, te pido que todo eso nos ayudes a dejarlo a un lado y a podernos concentrar en lo que tú nos quieres revelar a través de tu palabra, Padre. Sé con nosotros, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace unos días a Eli, nuestro hijo pequeño, le tocaron sus vacunas. Son sus primeras vacunas. Y eso pasó hace 2 días. Y hace 2 días estaba platicando con un amigo. Mi amigo tiene 2 niños iguales de la edad más o menos de los que tenemos nosotros, yo y mi esposa. Y estaba platicando con este amigo y le estaba contando precisamente esto, que Eli iba a ser vacunado y que estábamos ya esperando las reacciones, les da fiebre, se ponen molestos. Y él me estaba contando que él no cree en las vacunas. Este cuate junto con su esposa forman parte de un movimiento, no sé si ustedes han escuchado de este movimiento, yo no había escuchado de este movimiento. Este movimiento se llama Movimiento Antivacunas. Este movimiento antivacunas no cree en las vacunas, no cree que las vacunas sean necesarias para fortalecer el sistema inmunológico. Ellos creen que el sistema inmunológico se fortalece de una manera natural, sin la necesidad de un agente externo como es la vacuna. Ellos creen que las vacunas tienen componentes tóxicos, de tal manera que me estaba evangelizando para que no vacunara a Eli. Pasamos 30 minutos, créeme, platicando acerca de su teoría y de los beneficios. Y después de estos 30 minutos yo estaba a punto de llamarle a Lindy y decirle: Lindy, creo que no vamos a ir a vacunar a Eli porque tengo una mejor alternativa y es natural. No tienes que vacunar al niño, no lo tenemos que vacunar,
el niño fortalece su sistema inmunológico de una manera natural. Hay un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama dato mata relato. Y yo quería estar seguro, yo quería datos porque la vida de Eli, su salud estaba en peligro. Entonces me puse a investigar, me puse a leer, quería datos que sustentaran esta teoría del amigo, quería datos veraces, reales, confiables de lo que mi amigo me estaba diciendo. Hice una investigación superficial, muy general, y los datos que encontré fueron muy interesantes y a la vez un tanto alarmantes. Solo quiero decirte que sí vacuné a mi hijo. Lo vacunamos, está bien. Y fíjate, los datos que encontré, Organización Mundial de la Salud en el 2006 declara a Latinoamérica libre de sarampión. Latinoamérica erradica el sarampión después de 527 años de que los españoles llegaron al Nuevo Mundo. Hernán Cortés, junto con sus tropas, trajeron un saco de enfermedades. Y después de 527 años de la conquista, Latinoamérica logra erradicar el sarampión gracias a las vacunas. De acuerdo al UNICEF, al año se salvan 3 millones de vidas desde las vacunas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se ha logrado reducir el polio en un 99% a nivel global, a nivel mundial. Enfermedades como viruela, sarampión, tifoidea, malaria, fiebre amarilla, enfermedades que si tú vieras los efectos, las consecuencias de este tipo de enfermedades, te alarmarías. Estas enfermedades han sido y están siendo combatidas gracias a las vacunas. Estas enfermedades que si no son tratadas debidamente generan cosas horribles, secuelas, parálisis motrices, marcas físicas. Estas enfermedades pueden provocar la muerte. Sin embargo, igual datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2009, la Organización Mundial de la Salud declara que este movimiento antivacunas va a ser una de las 10 amenazas en este 2019. Va a ser una de las 10 amenazas en contra de la salud pública. Argentina, mismo año 2019, se declara en alerta epidemiológica, reportando 16,000 casos de sarampión, 200 muertes en infantes, debido a estos movimientos antivacunas. Lo increíble es que 86%, de acuerdo al UNICEF, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 86% tiene acceso a las vacunas. Estamos hablando de que no es un problema del recurso, el recurso está ahí. Sin embargo, este tipo de filosofías, este tipo de movimientos no creen en las vacunas, no creen que las vacunas sean necesarias, por lo tanto no las consumen, no las administran. Y esto tiene consecuencias devastadoras, tiene consecuencias que inclusive están ocasionando la muerte. Y lo que vamos a ver esta mañana es específicamente esto. Vamos a ver cómo el que verdaderamente cree, consume y vive. Esto es lo que vamos a ver en nuestros 71 versículos. Vamos a ver cómo Juan nos está apuntando a la idea de creer, vivir. Vamos a ver cómo el que cree verdaderamente consume y vive. Y es así como llegamos a nuestra porción. Encontramos en el versículo 2 que mucha gente está siguiendo a Jesús. La fama de Jesús se está extendiendo. La gente ha escuchado de Jesús. La gente lo está siguiendo. Nosotros recordamos desde un principio, por ahí del capítulo 2, Jesucristo convierte el agua en vino en medio de una boda, en frente de la multitud. La gente queda fascinada, queda impresionada, porque este hombre ha convertido el agua en nuestra bebida favorita. Imagínate los rumores que se empezaron a hablar de Jesús, la capacidad que se empezó a decir de Jesús, boca en boca de lo que estaba haciendo Jesús. Nosotros recordamos lo que pasó con la samaritana. Jesucristo, de una manera omnisciente, de una manera poderosa, sabe
lo que le está pasando a la mujer samaritana. Nadie le había contado absolutamente nada a Jesús. Sin embargo, Jesús conoce absolutamente todo de esta mujer. Esta mujer queda impactada, queda impresionada por esta capacidad de Dios. Regresa a su pueblo, regresa a Samaria y empieza a contarle a todas las personas: este hombre sabe todo de mí y yo no le dije absolutamente nada. Y el texto nos dice que a partir de ese momento mucha gente creyó en Jesús. Milagro tras milagro, señal tras señal. El hijo de funcionario, recordamos, Jesucristo devolviéndole la salud al hijo del funcionario a kilómetros de distancia. Ni siquiera lo tuvo que tocar, simplemente con un pensamiento Jesucristo le da sanidad al hijo del funcionario. Y te imaginarás, con cada milagro, con cada señal, la gente queda impresionada, queda marcada, queda impactada por el poderío de Jesucristo. La vez pasada vimos lo que pasó con el paralítico, un paralítico que había pasado 36 años, 36, 38, hagan la cuenta, 38 años en el estanque, 38 años en el lodo, con desperdicio de los animales, con excremento, tirado, abandonado, 38 años sin poder caminar. Y Jesucristo llega, le cambia la vida con el poder de su voz, hace que este paralítico vuelva a caminar. Y la gente está fascinada, está enamorada de este hombre, está enamorada de la capacidad que tiene este hombre para crear, para componer, para satisfacer, para dar sanidad. Toda la gente llega a la orilla del mar de Galilea en nuestra porción porque había escuchado evidentemente de todo lo que estaba haciendo Jesucristo. Tanta gente era que en el versículo 10 encontramos que los varones adultos eran alrededor de 5,000. Y Juan está considerando solo a los varones adultos, no está considerando ni a los niños ni a las mujeres, por una cuestión social, por una cuestión cultural. No se tomaba en cuenta a los niños y a las mujeres. Sin embargo, los comentaristas, la mayoría de los comentaristas coincide que están reunidas a la orilla del mar de Galilea alrededor de 20,000 personas, 20,000 personas, un estadio, siguiendo a Jesucristo, fascinada, enamorada por lo que está haciendo Jesucristo, porque convierte el agua en vino, porque adivina, porque cura, porque devuelve la capacidad motriz. 20,000 personas siguiendo a Jesucristo en la orilla del mar de Galilea. Y nada de esto estaba tomando por sorpresa a Jesús. Jesús, cuando ve toda esta gente, toda esta multitud, le pregunta a Felipe: Felipe, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y es que Jesús no es que no sabía dónde iban a conseguir pan, sino quería la respuesta de sus discípulos. Es por eso que prueba a Felipe y le dice: Felipe, ¿dónde vamos a conseguir todo este pan? Y no sé ustedes, pero yo me hubiera esperado una respuesta completamente diferente en Felipe. Felipe llevaba para este entonces alrededor de 2 años siguiendo a Jesucristo. Felipe había presenciado el milagro en las bodas de Canaán, el hijo del funcionario, el paralítico, 2 años al lado de Jesucristo. Y lo que pasa con Felipe es que en el versículo 7 contesta: oye Jesús, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada hombre. Date cuenta que la capacidad mental de Felipe es increíble. A mí es lo que me salta a la vista, no sé si a ti. Felipe, con el simple hecho de voltear a ver a toda la multitud, hace un cálculo. Sabe cuánto dinero, sabe cuánto pan. Podríamos deducir que Felipe es un hombre muy inteligente, muy sagaz, pero date cuenta que la fe no es un problema de intelecto, la fe no es un problema de una capacidad mental, la fe no es un problema de sagacidad, la fe es un problema del corazón. Date cuenta, Felipe, con esta capacidad que tiene para resolver la situación, no se da cuenta que tiene enfrente a Jesucristo, que tiene enfrente a Dios mismo encarnado. No podemos, Dios. ¿Cómo podemos, Jesús? No podemos, ni con el salario de 8 meses. De la misma manera, Andrés en el versículo 9
En vez de voltear a Jesús y decirle, Jesús, tú eres Dios, tú has convertido el agua en vino, tú has dado sanidad, tú has dado la capacidad motriz para que se levante este paralítico, ¿por qué no simplemente con el poder de tu voz, como lo has hecho, multiplicas los panes? Es más, no los tienes que multiplicar, truena los dedos y que aparezca pan enfrente de su boca. Es más, que no aparezca pan, truena los dedos, piénsalo y que estas personas estén satisfechas. Es lo que hubieran podido decir tanto Felipe como Andrés, están enfrente de Jesucristo. Sin embargo, ni Felipe ni Andrés son capaces de ver a quien tenían enfrente. Y esta es la razón por la cual Jesucristo ha orquestado todo este plan. Tiene enfrente a 20,000 personas, tiene enfrente a sus 12 discípulos, que evidentemente ninguna de los dos grupos veía con claridad quién era Jesucristo. De tal manera que Jesucristo se dispone a multiplicar los panes, versículo 11. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Versículo 12, y una vez que quedaron satisfechos físicamente, dijo a sus discípulos que recogieran pan para que no se desperdiciara. Vemos a Jesucristo multiplicar los panes, vemos a Jesucristo satisfacer las necesidades físicas de toda esa multitud. Y como esta gente estaba siendo satisfacida, como estaba encontrando satisfacción en el pan que les estaba dando, inmediatamente responden, wow, este sí es el verdadero profeta, este sí es el que ha de venir. De tal manera que como estas personas se encontraban siendo satisfechas, se apresuraron para llevárselo a la fuerza y declararlo rey. Y date cuenta cómo estas personas habían encontrado en Jesús algo que les daba satisfacción temporal, satisfacción física. Qué increíble, un hombre que convierte el agua en vino, un hombre que nos da salud, un hombre que hace que recuperemos la capacidad de caminar, un hombre que puede multiplicar el pan. No tenemos que trabajar más, no tenemos que recolectar más uvas, no tenemos que enfermarnos. Este hombre nos puede dar absolutamente todo lo que necesitemos. ¿Por qué no lo hacemos rey? ¿Por qué no lo hacemos rey a la fuerza? Y date cuenta cómo Jesucristo, al darse cuenta de esta realidad, prefiere retirarse solo. Jesucristo está desde un principio realizando señales, milagros, para apuntarlos a la realidad de quién es Él. Las señales, los milagros son como destellos, son como rayos de luz que iluminan y apuntan a la fuente de luz. Y no necesitamos ser muy inteligentes para darnos cuenta que un rayo de luz, un destello de luz surge de una fuente. De tal manera que cuando vemos las señales, vemos los milagros, vemos ese rayo de luz impactar en la superficie, nuestra cabeza gira de una manera natural al ver de dónde viene esa señal, de dónde viene ese milagro, de dónde viene esa luz. Y ese es el objetivo de Jesucristo. Girarlos a su persona, revelarles su deidad, revelarles su poderío, revelarles que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, estas personas han encontrado a Jesús como un instrumento, como un curandero, como un multiplicador de panes, como alguien que los iba a alimentar. No ven las señales que los apunten a Dios, sino quedan impactados por los milagros y todo lo que estaban haciendo y lo quieren hacer rey. Y Jesucristo no está de acuerdo con este tipo de adoración. Jesucristo no está de acuerdo con este tipo de adoración interesada, donde quieren a Jesús, quieren a este rey por lo que Él les da y no por lo que es Él. Y Jesucristo no quiere ser adorado, no quiere este tipo de relación interesada y se retira a la montaña solo. No está de acuerdo. Y en el versículo 2 nosotros encontramos la razón por la cual toda esta gente, toda esta multitud, como todas estas 20,000 personas están siguiendo a Jesús. Versículo 2, mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía a los enfermos. Esa es la razón por la que 20,000 personas se han juntado a la orilla del mar de Galilea. Porque hacía señales y porque causaba beneficios. Estas personas están siguiendo a Jesús por los beneficios prácticos, por los beneficios físicos.
Jesús se retira. Este milagro ya había dado la vuelta a la ciudad. Encontramos en el versículo 23 que más gente llega con Jesús, más barcas de Tiberias llegan con Jesús. La multitud se da cuenta de que Jesús no está, de que Jesús ha ido con sus discípulos, llegan con Jesús y date cuenta de la respuesta de Jesucristo. En el versículo 25 le preguntan, ¿dónde estabas? ¿Cuándo llegaste acá? Y Jesucristo no responde su pregunta de una manera directa, les contesta en el versículo 26. Ciertamente, verdaderamente, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, no porque ustedes se han dado cuenta que yo soy el Hijo de Dios, sino porque comieron pan hasta llenarse. Ustedes no me buscan por quién soy yo, sino porque en mí encuentran beneficios prácticos, porque en mí encuentran satisfacciones físicas. Ciertamente les digo que su relación es por puro interés. Jesús lo sabe. Jesús sabe la razón por la cual estas personas nos están siguiendo. Jesús sabe que es una relación interesada. Jesús sabe que solo quieren pan, vino, ser curados, ser sanados. Jesús sabe el interés de estas personas y por qué estas personas lo están siguiendo. Y creo que esta realidad se aplica a muchos de nosotros. Esta realidad de una relación interesada con Dios se aplica a muchos de nosotros. Nosotros estamos fascinados con Dios. Amamos a Dios. Dios es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Dios, te amo. Eres todo. ¿Por qué? Porque nos provee, porque nos da salud, porque nos da un trabajo, porque nos da recursos físicos, porque tenemos una familia que nos ama. Amamos a Dios y consideramos que Dios es bueno porque obtenemos de Dios y por lo que Dios nos da. Pero ¿quieres saber si tu fe es genuina? ¿Quieres saber si tu interés por el cual estás con Dios y llegaste a Dios es genuino? ¿Qué pasaría si el día de mañana pierdes tu trabajo? ¿Qué pasaría si el día de mañana pierdes tu salud? ¿Qué pasaría si el día de mañana pierdes a toda tu familia? ¿Qué pasaría si el día de mañana pierdes a todos tus amigos, te dan la espalda? ¿Qué pasaría si el día de mañana estás solo en la calle sin absolutamente nadie? ¿Seguirás pensando que Jesucristo es lo mejor que te ha pasado en la vida? ¿Seguirás pensando que Jesucristo es un Dios de amor? ¿Seguirás pensando que Jesucristo cambió tu vida para siempre? ¿Quieres saber si tu fe es genuina? Pregúntate estas cosas. ¿Estás con Cristo por lo que te da o estás con Cristo por lo que es Cristo? ¿Estás adorando las provisiones de Dios o adoras al proveedor de las provisiones? Y Jesucristo lo sabe. Jesucristo sabía cuál era la motivación de estas personas cuando llegan, de esta multitud, tanto de los 20,000 como de esta nueva ola de personas que llegaban a buscar a Jesucristo. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan por intereses superficiales, porque quieren saciarse físicamente. Versículo 27, trabajen, no por la comida que perece, no por satisfacciones físicas, temporales, efímeras, sino por lo que permanece para vida eterna. Prácticamente Jesucristo les está diciendo, amigos, yo no vine aquí a multiplicarles el pan, yo no vine aquí a convertir vino, yo no vine aquí a sanarlos, yo no vine aquí a que recobren su capacidad motriz, yo no vine aquí a hacer milagritos, yo vine aquí a ser el pan de vida que satisface. Yo no vine a multiplicar panes, yo vine a ser el pan. Y ese es el objetivo de Jesucristo, esa es la señal, ese es el objetivo de todo lo que está haciendo, de todo el ministerio de Jesucristo. Jesucristo no quiere resolver la vida de las personas temporalmente, físicamente, efímeramente. El plan de redención es un plan que supera toda esta realidad. Jesucristo vino a ser el pan, no vino a multiplicar pan, vino a ser el pan que no perece, que llena el alma, que da vida eterna. Pero que estos cuates no entienden absolutamente nada. Versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar este tipo de satisfacción? ¿Qué tenemos que hacer para no volver a tener hambre? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de pan es este? Danos. Están hablando de satisfacciones físicas. Jesucristo le responde, versículo 29. Amigos, tienen que creer en mí. Ustedes tienen que creer en mí. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien envió. Que crean en mí. Versículo 30. Ok, pero ¿qué señal nos darás?
¿Qué señal nos darás para que te creamos? Parece que todas las señales anteriores no habían satisfacido el interés de estas personas. ¿Qué señal nos darás para que podamos creer en ti? Versículo 31, nuestros antepasados estuvieron en el desierto 40 años alimentados de maná. Maná que caía del cielo, alimento físico que satisfacía. Durante 40 años el pueblo de Israel estuvo andando con comida que caía. Eso sí que es un milagro, Jesús. 40 años de satisfacción física. Eso danos una señal como la que nuestro pueblo recibió en el pasado. Danos alimento físico durante 40 años y solo así te vamos a creer. ¿Qué señal nos vas a dar, Jesús? Date cuenta de la respuesta de Jesús. Versículo 32. Ciertamente les digo que Moisés no les dio el pan del cielo. El que da el verdadero pan es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan. Versículo 47. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. No es una satisfacción temporal. Esa satisfacción duró 40 años y el hambre seguía día tras día, noche tras noche. Ellos eran alimentados con maná en el desierto. Versículo 48, yo soy el pan. Versículo 49, sus antepasados comieron pan y sin embargo murieron. Pero este pan que baja del cielo, este pan que soy yo, el que come, no muere. Sus antepasados murieron porque su satisfacción, su interés era meramente temporal, físico. Sus antepasados murieron. Yo soy el pan. Versículo 53. Ciertamente les aseguro que si no comen, si no beben, no tienen vida, no tienen realmente vida. Mi carne, y el que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día final. Date cuenta que Jesús les está hablando de satisfacciones espirituales, eternas, que trascienden. Está hablando de una satisfacción verdadera, no de esta satisfacción en el desierto, esta hambre que venía noche tras noche, que después de los 40 años el pueblo de Israel muere. Jesucristo les está hablando de una satisfacción eterna, duradera. Carlos Spurgeon nos dice: los corazones de los hombres ansían ser amados, saciados. Buscan el amor por doquier, cualquier cosa que les prometa satisfacción, pero sufren una amarga decepción, ya que no hay en la tierra objeto alguno digno del amor del corazón humano. El amor de Jesús echa fuera todo deseo hacia otros amores y nos satisface el alma. Y es entonces que le decimos adiós a nuestra búsqueda, esta búsqueda constante de querer ser saciados, de querer ser satisfechos, esta búsqueda que muchas veces encontramos en cosas que no es Dios, pensando que vamos a encontrar satisfacciones en cosas, y Jesús nos está diciendo: amigos, yo soy el pan, en mí van a encontrar satisfacción, en mí van a encontrar plenitud. Date cuenta cómo hay un contraste de los dos panes. Un pan es temporal, un pan da vida temporal, un pan da satisfacción temporal. En un pan temporal se encuentra el rechazo. Date cuenta del pan que está ofreciendo Jesucristo. Un pan eterno, vida eterna, plenitud. Un pan que el que cree y lo consume no es rechazado. Un pan que el que consume lo resucitará el día final. Un pan que el que consume tendrá vida eterna. De tal manera que Jesucristo no vino a satisfacer las necesidades del pueblo de Israel. Jesucristo no vino a satisfacer tus necesidades. Jesucristo no se encarnó, no se humilló para venir a multiplicar tu cartera, tu dinero, para que encuentres un novio, para que encuentres un objetivo en la vida, para que encuentres un mejor trabajo. Jesucristo no se humilló, no se encarnó para que tengas más ingresos. Ese no es el plan. Jesucristo vino a satisfacer necesidades, vino a arreglar un problema muchísimo más grande que tu economía, muchísimo más grande que tu situación espiritual, que tu situación espiritual. Jesucristo vino a satisfacer la ira de Dios, a satisfacer su justicia, a darnos la oportunidad de tener una comunión con Dios, con el Padre.
Este pasaje lamentablemente lo encuentras en iglesias hablando de cómo Dios va a multiplicar tus bendiciones y va a multiplicar los panes y va a multiplicar tus ingresos y te va a dar salud y todo va a ser bendición y todo van a ser panes cayendo del cielo de donde tengan que caer. Este pasaje no nos apunta a esta realidad. Este pasaje nos apunta a Jesús siendo nuestra verdadera satisfacción, a Jesús siendo el pan de vida, un pan que satisface el alma, que satisface eternamente, espiritualmente. No que multiplica dinero, oportunidades, casas, coches, salud. Este mensaje no nos habla de nuestras bendiciones en la vida. Jesucristo no vino a bendecirte físicamente, sino Jesucristo vino a bendecirte con el pan eterno. Y la realidad es que nosotros podemos dar testimonios. Es la realidad, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos, nuestro trabajo, sí, nuestra salud, nuestros recursos, es consecuencia de la misericordia y la gracia de Dios. Dios está preocupado por tu cuerpo, por tu físico, por tu situación, pero no es su primera preocupación, amigos. Jesucristo está más preocupado por una situación eterna que por una situación temporal. Este pasaje no nos está hablando de Jesucristo multiplicando bendiciones, sino de Jesucristo encarnándose y siendo el pan de vida. Y la realidad es que los alimentos físicos sí causan satisfacción, así como las bendiciones que nosotros podemos encontrar en nuestra vida. Nos dan alegría, nos satisfacen, pero date cuenta que es una satisfacción temporal. La hambre vuelve a venir. Este rush de adrenalina que tenemos al consumir algo que nos gusta, al comprar algo que nos gusta, desaparece. Esta sensación de estar saliendo con una persona, de conocer a una persona, desaparece cuando conoces, cuando no la conoces, cuando eres rechazado, desaparece, es temporal. Y es lo que pasa con el alimento físico. Sin embargo, Jesucristo nos está hablando de que Él es el pan de vida, un pan que satisface el alma, todo lo que nuestra alma necesita. Cada uno de nosotros puede hablar de su experiencia, buscando, anhelando, ser satisfecho espiritualmente, amorosamente. Una vez, otra vez, muchas veces, y fracasamos porque nunca vamos a encontrar una satisfacción verdadera, eterna, que trasciende en este tipo de cosas físicas. Jesucristo vuelve a decir: yo soy el pan de vida, coman de mí, acérquense a mí, encuentren satisfacción en mí. Y este mensaje, así como es muy difícil para muchos de nosotros, fue muy difícil para esta multitud. Versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. Es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? ¿Cuál es el sentido de seguirte, Jesucristo? ¿Cuál es el sentido de obedecerte si no vas a satisfacer las necesidades físicas que tengo? ¿Cuál es el objetivo de seguirte si no le vas a regresar la vida a mi familiar? Si no vas a regresarle la salud, si no vas a conseguirme un trabajo, si no vas a darme dinero, si no vas a solucionar mi vida. ¿Cuál es el objetivo? Esto es muy difícil. ¿Qué sentido tiene todo esto de la religión? ¿Qué sentido tiene todo esto de seguirte, Jesús, si no encontramos beneficios prácticos, físicos en nuestra relación? Versículo 60. Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién podrá aceptarla? Esto no conviene. Gracias por el vino, Jesús. Gracias por el pan. Estuvo muy rico, pero hasta aquí. Gracias por todo lo que hiciste, pero ya no encontramos beneficios, ya no encontramos que nuestras necesidades físicas, si tú nos estás hablando de necesidades, de satisfacer necesidades espirituales, a mí no me interesa absolutamente nada. Yo quiero cosas físicas, yo quiero pan, yo quiero vino, yo no quiero trabajar, yo no quiero tener hambre, yo quiero salud, yo quiero una pareja, yo quiero una familia. Y si tú me hablas de cosas espirituales, yo no estoy interesado. Martin Lloyd-Jones nos dice: cualquiera que llegue a Cristo por lo que pueda obtener de Cristo y no por lo que ya obtuvo de Él en la cruz, ha malinterpretado el Evangelio. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. 20,000 personas
Había juntado 20,000 personas. Una multitud seguía a Cristo por lo que Cristo hacía, porque convertía el agua en vino, porque daba salud, porque multiplicaba panes, 20,000 personas. Versículo 66, qué versículo tan más triste. Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, solo quedan 12. Muchos de sus discípulos le dan la espalda. No creen en este tipo de satisfacción. No creen. Y como no creen, no consumen. Y como no consumen, mueren. No creen en este pan. No creen en la satisfacción espiritual. No creen en una satisfacción que trasciende. Están centrados en el aquí, en el ahora, en el dame, en el quiero. No quiero pasar por esto. No creen, y como no creen, no consumen, y como no consumen, mueren. Jesucristo les había dicho repetidamente, regresamos, versículos 53 y 55. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que realmente satisface. Pero después de que Jesucristo declarara que no había venido a multiplicar panes, sino que había venido a ser el pan que satisface, toda esta multitud lo abandona, le da la espalda. Es así que Jesucristo se voltea con sus discípulos, versículo 67. ¿También ustedes quieren marcharse? También ustedes, enterándose de esta realidad, de que yo no vine a multiplicar panes, de que yo no vine a multiplicar bendiciones, sino que yo vine a ser el pan que satisface, también ustedes le van a dar la espalda porque esta declaración no les gusta. También ustedes quieren marcharse. Y esta pregunta que Jesucristo le hace a sus discípulos es una pregunta que cada uno de nosotros se debería de hacer. Es que estamos con Cristo y seguimos a Cristo porque obtenemos de Cristo, o estamos con Cristo y somos de Cristo por lo que es Cristo. Esta pregunta nos necesitamos hacer. ¿También ustedes querrán marcharse? Se cuenta la historia de un misionero americano. Esta persona, una persona con recursos económicos, se jubila y se va a África. Lo que consistía el ministerio de este americano, de este misionero, era que él se fue a vivir a una zona de África donde no había la posibilidad de conseguir agua potable. Entonces lo que hizo este misionero fue invertir en una infraestructura para conseguir agua potable. Consiguió una pipa, cargaba una pipa enorme de agua y se iba a las diferentes tribus de África, diferentes tribus para darles agua. Día tras día, semana tras semana, año tras año, 20 años este misionero, año tras año, día tras día, cargada de pipa tras cargada de pipa, tribu tras tribu. Hasta que un día no apareció en una tribu. No apareció en otra tribu, no apareció en otra tribu, pasó un día, pasaron 2 días, y al segundo día es cuando las tribus se juntan, se empiezan a preocupar, ya sea por la salud del hombre o por el agua, se juntan y van a buscar a este misionero y lo encuentran la pipa, estaba cargada, habían pensado que era un robo de agua de diferentes tribus. La pipa estaba cargada de agua. Lamentablemente este misionero estaba muerto, lo encontraron sin vida. Como era americano, lo regresan a Estados Unidos, le hacen una autopsia, quieren saber cuál es la razón por la cual este hombre murió. Había muchas teorías: intoxicación, malaria, algún tipo de enfermedad contraída en África. ¿Y sabes cuál es la ironía de esta historia? Es que este hombre, este misionero, murió de deshidratación, con su pipa cargada, una pipa enorme, llena de agua, y muere de deshidratación. El recurso está ahí, solo tenía que bajarse, que beber, tenía recurso. Y es lo mismo que pasa con estos cuates de movimiento antivacunas. El recurso está ahí, la vacuna está ahí, lo único que tienes es administrarla, combatir el virus, combatir la enfermedad. Y es lo mucho que pasa, muchas veces lo que pasa con nosotros.
tenemos un recurso, tenemos el pan de vida. Jesucristo se ha encarnado, ha venido, se ha humillado para que nosotros nos acerquemos a Él, lo comamos, consumamos, creamos en Él. Tenemos el recurso. Y cierro con esta historia. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado este himno. Se llama Dame a Cristo. Es un himno muy bonito, es uno de mis himnos favoritos. Pero no conocía la historia. Cuando leí la historia, este himno me gusta aún más. Está a punto de convertirse en uno de mis himnos favoritos. No se sabe mucho de este himno. Lo que se sabe es que este himno fue escrito por un esclavo africano durante la época de esclavitud en América. Lo que se sabe es que este esclavo americano trabajaba cortando algodón para una familia muy rica. Lo que se sabe es que este esclavo americano no tenía derecho a ver a su familia. Lo que se sabe de este himno es que este esclavo americano estaba encadenado a una habitación y lo único que hacía era salir para trabajar, para proveer a sus patrones. Y cuando este esclavo muere de deshidratación precisamente debido a los trabajos forzados, encuentran en su habitación un diario, y este diario tenía este poema que eventualmente se convierte en un himno. Y cuando nosotros pensamos en la situación del esclavo, si nosotros pudiéramos preguntarle al esclavo, ¿qué es lo que tú quieres? Estoy seguro que te diría, quiero libertad, quiero ver a mi familia, quiero dejar de trabajar, quiero que me quiten estas cadenas que mantienen a esta habitación, quiero libertad. Pero date cuenta, la única cosa que encontraron en la habitación de este esclavo fue este poema. Dice, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando salga el sol, dame a Cristo, porque nada más deseo yo. Cuando temo yo y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo, que nada más deseo yo. Al momento de morir, dame a Cristo, porque nada más deseo yo. Y puedes darte cuenta la satisfacción de este hombre. Este hombre no anhelaba la libertad, sino anhela una libertad espiritual, una libertad que trasciende, porque ha encontrado este pan de vida. Oramos, Padre. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el pan de vida que se ha encarnado y que tú has puesto a nuestra disposición, Padre. Te pido que cada mañana seamos como esta persona, que anhelemos más que otras cosas, Padre, más que un buen trabajo, más que una buena relación, más que recursos, que queramos a Cristo como nuestra fuente de satisfacción, Padre. Danos a Cristo, ayúdanos a confiar en esa realidad, ayúdanos a encontrar nuestra satisfacción sincera, real y eterna en Cristo, Padre. Ayúdanos a confiar en que solo Él puede satisfacer los anhelos de nuestra alma, los anhelos de nuestro corazón. Ayúdanos a alimentarnos de Él, ayúdanos a confiar en esa realidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.